Debemos distinguir siempre entre Torah y trabajo. Debemos distinguir siempre entre la Torah y el trabajo. La Torah se mantiene por sí misma. Entonces, no podemos hablar acerca de la persona, sino más bien como si el hombre no apareciera ahí en absoluto. En cambio, hablamos de la Torah por sí misma, considerada como los nombres del Creador, y observamos su importancia, es decir, de quién hablamos. En otras palabras, siempre debemos recordar que estamos hablando del Rey, de cómo Él ha dado la orden, la orientación, de cómo sus sagrados nombres otorgan a las almas que recibirán y podrán existir tal como las revelan, como está escrito. ¿Quién subirá la montaña del Creador y se levantará en su lugar sagrado? Uno presta atención y siente de quién habla, que está hablando del Creador. Aún así, no tiene el entendimiento para tener alguna conexión y de ese modo entender que está hablando del Creador. Y solo debe creer que toda la Torah son los nombres del Creador. Sin embargo, Él está vestido de leyes y conductas que uno debe guardar en las mitzvot entre el hombre y el Creador, o entre hombre y el hombre, o en historias y relatos. O bien se viste del lenguaje de la Kabbalah y los nombres sagrados. En ese momento debemos recordar que la internalidad vestida, esto se llama toda la Torah, son los nombres del Creador. Por lo tanto, cuando estudiamos la Torah, debemos aprenderla con modales. Es decir, debemos recordar de quién estamos hablando y de este modo poder atraer la luz de la Torah y sentir que ellos son nuestras vidas y la duración de nuestros días. Por supuesto, cuando estudiamos con la intención anteriormente mencionada, uno puede ser feliz porque está adherido a la vida de las vidas, llamada, pues ellos son nuestras vidas y la duración de nuestros días. Esto es así porque uno comienza a sentir el discernimiento de hacer el bien a sus creaciones, que fue la razón de la creación de los mundos. Debemos extraer este bien de la Torah, y eso se considera decir solamente alabanzas sobre la Torah, y no pensar en absoluto en el hombre. Por lo tanto, al aprender la Torah, una persona está en plenitud. De acuerdo con la regla, uno está donde están sus pensamientos. Uno debe recibir vitalidad en ese momento para el resto del día, ya que esto se llama un tiempo separado para la Torah y un tiempo separado para la plegaria, pues lo uno contradice a lo otro. El tiempo del trabajo es algo totalmente diferente. El trabajo se relaciona específicamente al hombre, mientras que la Torah se relaciona específicamente al Creador, que se llama la Torah del Creador. Sin embargo, el trabajo se relaciona específicamente con el hombre, porque el hombre debe trabajar, como está escrito, porque el hombre nace para el trabajo. Dado que el hombre es la creación,
y la creación es carencia, que es existencia a partir de la ausencia, y esa existencia llamada deseo de recibir debe ser llenada porque ese es el propósito de la creación. Y puesto que hubo un simsum sobre ese deseo, para poder estar en equivalencia de forma, es necesario corregir y eliminar el simsum sobre ese deseo para que pueda alcanzar la meta llamada su deseo de hacer el bien. Para eliminar el simsum, se nos dio el remedio, la Torah y las mitzvot, preceptos. Esto se llama cree la tendencia al mal y cree la Torah como condimento. Y aquí, en el asunto del trabajo, debemos discernir que uno está avanzando hacia la meta de eliminar el simsum, lo que significa que si hay chispas de otorgamiento, es decir, que ya ha recibido algo del remedio de la Torah y las mitzvot, bajo la forma de limpiar el pensamiento y el deseo, ya se encuentra en un estado de autocrítica en la cuestión del trabajo. Pero uno no debe criticarse a sí mismo en absoluto con la Torah, sino que debe estudiar la Torah tal como es. Todo lo que tenemos que hacer es buscar consejos sobre cómo apreciar la Torah, porque la Torah en sí misma es una realidad llamada los nombres del Creador. De esto se deduce que cuando aprendemos algunas leyes o principios morales de la Torah, o incluso solo historias, o la forma de trabajar, todo esto todavía no se considera como la Torah. Solo aprendemos esto de la Torah, pero la Torah misma no tiene relación con el creado, sino solo el creador, ya que son los nombres del creador. Es decir, la Torah se llama la revelación de la divinidad. Y esto se llama la internalidad de la Torah. Lo que se revela afuera, las leyes y la moral y las formas de trabajo y las historias, todas ellas se llaman vestidos en la Torah. Es por eso que se les llama la externalidad de la Torah. Pero los nombres del Creador se llaman internalidad de la Torah. De acuerdo con lo anterior, debemos preguntar si la Torah en sí misma se refiere al Creador, que es la divinidad. Entonces, esto se asemeja a la interpretación solamente. ¿Qué se puede deducir del estudio de la Torah si no comprende nada en relación a sí mismo? Nuestros sabios dijeron acerca de esto: grande es el aprendizaje que conduce a la acción. En otras palabras, la luz de la Torah, que es la internalidad, ilumina al hombre para que pueda tener fuerzas y realizar buenas acciones. Esto se logra con la fuerza de la Torah, que proporciona al hombre fortaleza para poder hacerlo como está escrito, lo que el Creador ha creado para hacer. Este es el significado de las palabras de nuestros sabios: un tiempo por separado para la Torah y otro tiempo por separado para la plegaria, pues lo uno contradice a lo otro. Porque mientras estudiamos la Torah, uno debe pensar únicamente sobre la importancia de la Torah y no sobre sí mismo. Sin embargo, durante la plegaria, uno debe, en primer lugar, revelar todas sus carencias para poder pedir que sean llenadas, porque no hay carencia si no se busca. Las carencias únicamente se revelan en la corporalidad, porque provienen del deseo de recibir.
y el deseo de recibir es revelado. No ocurre así en la espiritualidad, donde toda la estructura de la Kedushá, la santidad, se construye sobre la base del deseo de otorgar. Y porque atribuimos el deseo de otorgar al creado. Hemos explicado que Malhut, llamada deseo de recibir, quiere la equivalencia de forma llamada otorgamiento. Por lo tanto, cuando este asunto se extiende a los creados, que llegaron después del rompimiento que tuvo lugar, y después del pecado del árbol del conocimiento, entonces esa carencia en la que uno siente que le falta el kli, llamado deseo de otorgar, ya no está presente. En vez de eso, uno debe esforzarse hasta que sienta la falta de deseo de otorgar. En la medida que uno sienta esa carencia, podrá rezar al Creador para que lo ayude, para que le dé ese kli y que su preocupación sea solamente porque carece de esta fuerza llamada deseo de otorgar. En la medida que se encuentre alejado de ese kli, debe lamentarse y pedir la misericordia del Creador para que Él lo salve y le conceda ese deseo. Es más, podemos decir que uno debe pedir al Creador que le dé esa carencia, es decir, sentir que está desprovisto del deseo de otorgar, y que eso es lo único que le impide alcanzar la espiritualidad, ya que esa carencia no llega por sí sola. Por lo tanto, según lo anterior, el Creador debe dar al hombre ambas cosas, el kli y la luz. Con esto podemos interpretar el versículo: tú me has moldeado por detrás y por delante. Por detrás quiere decir el kli. Por delante quiere decir la parte anterior, que es el llenado. Y resulta que tanto la luz como el kli, ambos provienen de él. Ese es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Nuestros sabios dijeron, Vesamtem, y tú pondrás, que significa Sam Tam, poción completa. La Torah es una poción de vida. Eso es lo que el Creador dijo a Israel. Hijos míos, cree la inclinación al mal, y para esto cree la Torah como condimento. Si se dedican a la Torah, no caerán en sus manos. El asunto es que la luz en la Torah, que es la internalidad de la Torah, nos reforma. No obstante, debemos aspirar a recibir la luz de la Torah durante el estudio, tal como se explica en la introducción al estudio de las 10 Sefirot.